Los líderes apóstatas de la iglesia sintieron que como algunas de las estatuas paganas de la antigüedad eran tan valiosas, estaban cubiertas de oro y de plata, lo único que se debía hacer en vez de destruirlas eran ser rededicadas y continuarlas en uso. Pero ¿qué dice Dios acerca de este razonamiento? Las escrituras son claras en cuanto a este punto. Dice Deuteronomio 7:25, las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego. No codiciarás plata ni oro de sobre ellas para tomarlo para ti, porque no tropieces en ello, pues es abominable a Jehová tu Dios. Los israelitas no solo debían destruir los ídolos de las naciones gentiles que conquistaban, sino que además debían destruir todas sus pinturas. Eso lo dice Números 33:52. Todas esas pinturas de las divinidades eran paganas, de modo que no solamente es condenado por las escrituras el uso de los ídolos, sino también las pinturas que son veneradas con frecuencia en forma supersticiosa. Estas tampoco tienen virtud alguna como culto verdadero. Es por lo tanto extraño que algunas religiones condenen el uso de las estatuas y sin embargo hagan uso pleno de pinturas de las mismas. Pero ¿cuál es entonces la diferencia? La estatua es algo tridimensional, mientras que la pintura es una superficie plana. Pero ninguna fue usada por los apóstoles o por la iglesia del Nuevo Testamento. No fue sino hasta el siglo V, cuando la iglesia católica se corrompe, que las pinturas de María, de Cristo y de los santos, o de los íconos o imágenes de relieve, comenzaron a hacerse y a usarse como un objeto de adoración. Así entonces, como los paganos ponían un redondel o una aureola sobre las cabezas de sus dioses, al igual que la iglesia apóstata, esta continuó también con esa práctica. El hecho de colocarle una aureola al santo viene también de origen pagano. Eso se puede ver claramente, por ejemplo, en la Esfinge de San Agustín, que es representado en libros católicos con un disco sobre su cabeza. Todos los santos del catolicismo se representan igual. Para ver que esta práctica fue tomada del paganismo, entonces nosotros debemos mirar claramente las antiquísimas estatuas de personajes como Buda, el cual tiene también el símbolo del redondel alrededor de su cabeza. Esa práctica es en realidad babilónica. Los artistas y los escultores de la vieja Babilonia ponían el disco o aureola alrededor del personaje a quien debían representar o a quien debían adorar como Dios o como una diosa. Esta costumbre continuó dentro de las religiones paganas hasta los días del Imperio Romano. La ilustración que nosotros vemos en muchas partes de diferentes tipos de santos no son más que representaciones paganas con un cordel en sus cabezas. Estas fueron de origen pagano y fueron un simbolismo que nada tuvo que ver con lo que representa el verdadero santo. Cuando llegó la apostasía dentro de la iglesia cristiana en los primeros siglos, se hicieron pinturas que suponían ser semejantes o tenían semejanzas de Cristo. Se le colocaron rayos dorados alrededor de la cabeza. Y esto era exactamente la misma forma como la que el dios Sol de los paganos había sido representado muchísimos siglos atrás. Un dios pagano con rayos solares alrededor, tal y como se ilustra Jesucristo. Otro intento más de unir el paganismo con el cristianismo. Hoy en día, tanto las iglesias católicas como las protestantes, en su gran mayoría, hacen usos de los cuadros de Cristo, pero las escrituras no nos dan una descripción de las facciones físicas de Jesucristo. No se hizo ninguna pintura en la época de Jesucristo durante su vida. La iglesia de los primeros 4 siglos no tenía pinturas de él. Es evidente entonces que las llamadas pinturas de Cristo, al igual que las de María y también de los santos,
solo son un producto de la imaginación de los artistas. Esto nos lleva a decir claramente que los que verdaderamente adoran a Dios deben hacerlo en espíritu y en verdad, como lo dice Juan 4:24. Y la veneración de pinturas, imágenes o ídolos no nos ayuda, como se pretende, a un culto más fervoroso y verdadero, sino por el contrario, lo impide. Que el Señor les bendiga.